Hola, qué gusto es que usted y yo estemos unidos en este día con un solo propósito, que es exaltar el nombre de Jesucristo, que ha resucitado, que vive y que vivirá por siempre. Bienvenidos a nuestro culto y devocional de este día en Ministerios Manantial de Esperanza. Qué bueno, me siento súper feliz de que este día podamos unirnos. Y quiero leer un versículo para ustedes en este día. Y dice así. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este día vamos a unirnos a alabar y adorar al Señor con un ministerio hermoso de esta iglesia, que es el ministerio Young, Manantial Young. Unámonos con ellos en alabanza y adoración. Bendiciones, hermanos. Sabe, la palabra de Dios dice en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En este tiempo donde estamos pasando pandemia, donde estamos en una situación difícil, hoy es una oportunidad que usted y yo tenemos para orar al Señor, para exaltarlo, para que su alabanza esté en nuestra boca, porque tenemos un Dios admirable, un Dios que todo lo puede y nos ha guardado a usted y a mí. Quiero pedirle que se una a nosotros en este día y podamos orar y alabar juntos al Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos has regalado, por darnos esta oportunidad, Señor, de estar vivos primeramente y de estar aquí delante de tu presencia. Hoy queremos exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios admirable, eres nuestro príncipe de paz. Sin importar lo que esté pasando en el mundo, Señor, tú eres nuestra paz, nuestro príncipe de paz. Te adoramos, Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable y consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, y la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor.
obediencia sufrió por amor, de la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable y consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia, y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos su presencia, oh Dios, amamos su presencia, oh Dios, amamos su presencia, oh Dios, amamos su presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Dile, correremos y correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Oh, amamos su presencia, oh Dios.
Dios. Amamos su presencia, oh Dios. Amamos su presencia, oh Dios. Amamos su presencia, oh Dios. Pero una vez más amamos. Amamos su presencia, oh Dios. 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 Dile, amamos su presencia, oh Dios. 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 ¿Cuántos creen que necesitan de la presencia de Dios ahí en sus hogares? Sabemos que Dios está ahí con nosotros en este momento, que en esta hora podemos confiar en su palabra, desde ahí, desde nuestro hogar, del lugar donde estamos aquí, sintonizando esta familia. Sabemos que tenemos un lugar especial en su corazón. ¿Qué tal si le dices una vez más así? Dile: y amamos su presencia, oh Dios. 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 En ese día, aparte de la palabra del Señor que tenemos a continuación, antes vamos a deleitarnos con una alabanza por parte de un amado hermano de nuestra iglesia. Recibamos en este día a nuestro hermano Marvin. Para mí es un placer alabar al Señor en este día. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas.
pero al final del camino mirarás la bonanza. Señor, cada día que pasa, en esos momentos difíciles de mi vida, he aprendido a confiar en ti, Señor, porque solo contigo, Señor, me encuentro seguro. Cuando me encuentre solo y que no tenga salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, aunque tú no lo entiendas. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Pero al final del camino mirarás la bonanza. Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, yo sé que tú estás a mi lado y voy a estar seguro en tus brazos, Señor. Qué hermosa adoración, qué hermosa alabanza hemos escuchado en este día. Y nos hemos preparado ya de antemano y hemos preparado nuestro corazón como un terreno fértil para escuchar la palabra de Dios. En este día quiero que usted y yo recibamos a nuestro pastor, al pastor de esta casa, al pastor Johnny Mora Rosales. Buenas, una vez más, estamos acá en Manantial de Esperanza, una iglesia que nació con un propósito muy especial, y es de bendecirlo a usted que está escuchándonos, que nos está viendo en este momento. Estamos impresionados, muy impresionados de ver tanto ministerio, tanto talento que tenemos acá en Manantial de Esperanza. La semana antepasada tuvimos un grupo, la semana pasada otro grupo, y hoy nos han bendecido con estas lindas canciones, el Ministerio Manantial Young Juvenil, y nos sentimos muy alegres de tener tantos jóvenes, hermanos y hermanas, y nuestro hermano Marvin Mejía, que también nos bendijo con ese canto tan especial, y por supuesto dirigido primero al Señor, ¿verdad? Después nosotros que nos alegramos, nos gozamos de ver tanto potencial que Dios ha puesto en esta iglesia.
Hoy lo bendecimos a usted que nos está mirando por las redes sociales. Bendecimos su familia, bendecimos su ministerio. Y creemos que hay una palabra de parte de Dios especial en esta hora que le va a bendecir, que le va a traer a usted bendición espiritual, ministerial, etcétera, etcétera. Pero ante todo te va a ubicar en el tiempo que estamos viviendo, te va a ubicar en el proceso que como personas, como familia, como nación estamos viviendo a nivel planetario. Y es por eso que hoy queremos predicarles bajo el título, tu fe tiene que ser probada. Repito, tu fe tiene que ser probada. Siguiendo como un tema parecido al que expusimos la semana pasada, vamos a hablar acerca de por qué sufren los justos. ¿Por qué sufren los justos? Y para eso tenemos que ir a la palabra, a las escrituras, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 7, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. En el mismo libro, capítulo 23, versículo 10, aquí Job dice lo siguiente, una declaración poderosa. Mas él, hablando de Dios, mas él, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, donde la palabra dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra, pero para que bendiga tu corazón, tu vida, y que en esta tarde esta palabra llegue a ser una obra especial en tu vida y en tu familia. Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora estamos delante de tu presencia, creyendo, Dios, que cada palabra que vamos a declarar en esta hora va a ser una palabra que va a traer bendición a cada persona que la escuche. Una palabra que va a traer vida, va a traer esperanza, va a traer sanidad, va a traer una gran y mejor expectativa con respecto al tiempo que estamos viviendo, al tiempo que está viviendo ese hombre, esa mujer, esa familia. Pero en esta hora pedimos que el Espíritu de Dios nos guíe y ponga la palabra adecuada en nuestros labios para que este pueblo pueda ser bendecido. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hace unos días escuchamos una noticia donde se decía que un pastor falleció a causa del COVID-19 en una nación que ha sido impactada por este virus. Este hombre pasó todo el proceso, este pastor pasó todo el proceso de contagio, pasó todo el proceso en ese hospital de esa nación, pero lamentablemente su cuerpo no resistió y Dios lo llamó a su presencia. Sufrió mucho como hombre de Dios, pasó una situación difícil, pero descansó en los brazos del Señor y sabemos que está gozándose en la presencia del Señor. Pero su familia, su esposa, sus hijos, toda la congregación que él pastoreaba, sabemos que humanamente sufrió. Tuvieron un momento difícil que han pasado, que han sufrido, porque el dolor que causa esta pérdida física, esta pérdida familiar, esta pérdida de un amigo, no tiene comparación. Ahora bien, muchos cristianos en todo el mundo, y creo que esta familia
y las familias de aquellos creyentes que por un u otro motivo han sido afectados, no solamente por esta pandemia, han sufrido ese dolor, esa angustia, y quizás se han preguntado, pero ¿por qué los justos sufren igual que los incrédulos? ¿Por qué los justos sufren igual que los incrédulos? Si son justos, si han sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Surge esa pregunta: ¿por qué sufren los justos? Y hemos querido tomar esto como el tema principal de esta meditación, porque hay diversas razones. Es necesario que usted y yo entendamos que hay diversas razones por qué sufren los justos, cuando no debería de ser así según nuestra lógica, según nuestra razón como seres humanos. Tenemos que entender que hay varias razones, hay diversas razones, y una de ellas es que los justos sufren, los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia del pecado de Adán y Eva. Cuando el pecado entró al mundo, entró con él la enfermedad. El pecado trajo la muerte, el pecado trajo la miseria, la ruina, el dolor, la angustia, la soledad. El pecado entró al huerto del Edén, Adán y Eva fallaron, y como consecuencia nos heredaron el sufrimiento, nos heredaron el dolor por causa del pecado. Romanos 5 dice: por tanto como el pecado entró al mundo, 5:12, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos promete. Romanos 8:20. La creación gime a una por causa del pecado. Entonces, número uno, ¿por qué sufren los justos? Porque hay la primera razón, es que el pecado trajo una consecuencia y usted y yo sufrimos esa consecuencia. No estamos exentos, aunque hayamos sido lavados por la sangre de Cristo, aunque tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, aunque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, siempre vamos a estar bajo el pecado, bajo las consecuencias del pecado. Y número dos, la segunda razón por la cual sufren los justos es que algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. Es decir, como consecuencia de sus propias acciones. Eso sí está tremendo. Ya no es por causa del pecado, ya no es porque es una consecuencia del pecado, sino es por las acciones nuestras. Nuestras acciones traen también consecuencias. ¿Qué trata de decir, pastor? Bueno, el principio de Gálatas capítulo 6, 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se aplica en un sentido general a todo el mundo. Usted siembra amor, va a cosechar amor. Usted siembra odio, va a cosechar odio. Usted siembra empatía, va a cosechar empatía. Usted siembra amistad, va a cosechar amistad. Todo lo que usted siembre, querido hermano, amigo y hermana, todo lo que usted siembre, usted lo va a cosechar. Es una ley universal que Dios dejó. Gálatas 6, 7. Es como un boomerang. Lo que usted tira, lo que usted lanza, lo que usted da, si usted lo da con odio, le regresa con odio. Si usted lo da con rencor, le regresa con rencor. Si usted lo da con envidia, le regresa con envidia. Pero si usted lo da con amor, todo lo que usted da, lo va a recibir y lo va a cosechar con amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, algunos creyentes, número dos, sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. ¿Por qué motivo? Porque están sembrando mal. Creyentes sembrando mal. Hombres y mujeres, iglesias, conocemos la palabra del Señor, pero estamos sembrando mal. Y las malas siembras van a traer malas cosechas. Entonces hay muchos que están sufriendo, hay muchos que están padeciendo necesidad, y no es por causa del COVID-19 ni porque el COVID-30 que venga, es por causa de sus siembras. Sus siembras son malas, tus cosechas van a ser también malas.
Número 3, la tercera razón por la cual los creyentes sufren es que los creyentes también, número 3, sufren por causa de la obra del diablo. Dice la Biblia, según 2 de Corintios 4:4, que Satanás es el Dios de este siglo. Dice la Biblia que él controla este presente siglo malo. Primera de Juan 5:19. Dice la escritura en Primera de Pedro 5:8-9 que Dios le ha dado el poder de afligirnos de diversas maneras. ¿Cómo, pastor? Sí, Satanás aflige, Satanás provoca angustia, Satanás provoca dolor al mundo entero y aún al creyente y aún a la iglesia, porque Dios le ha dado permiso. Dios le dio la potestad de ser príncipe de este siglo malo. Él es el Dios de este siglo, según 2 de Corintios 4:4. Y según dijimos, 1 de Pedro 5:8-9, Él tiene el poder de parte de Dios. Dios le dio el poder para que nos aflija. Job lo leímos, allá en el capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Dice que atormentó a Job siendo un hombre justo y piadoso. Dios le da permiso para que atormente al justo de Job. Pablo reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. 1 de Corintios 12:7. Cuando se participa de la guerra espiritual, escuche esto importantísimo, guerrero, guerrera del Señor. Cuando se participa de la guerra espiritual contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12, inevitablemente el creyente sufrirá la adversidad. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno, que si usted se mete en ese territorio de guerra espiritual, aunque usted ya fue llamada por el Señor, fue llamado por el Señor, su nombre fue escrito en el libro de la vida y usted es conocido en el cielo, pero es conocido también en el infierno, es conocido en las tinieblas, lo conocen. Por la sangre de Cristo que está en usted y por el nombre suyo que es oído allá, alabado sea Dios en los pasillos del cielo. Usted entró en adversidad, usted entró en contienda con las tinieblas. Usted que ayuna, usted que ora, usted que predica la palabra, usted que predica el evangelio, usted entró en una guerra espiritual desde el día en que usted recibió a Cristo en su corazón. Pastor, entonces eso es algo negativo. No, alabado sea el nombre de Jesús. Entraste en una batalla, entraste en una guerra según Efesios capítulo 6, versículo 10, versículo 12 en adelante. Entraste en una guerra campal, pero alabado sea el nombre de Jesús. Sirves a un Dios que en la cruz del Calvario te dio la victoria por siempre contra Satanás, contra la muerte, contra los principados, contra las potestades. Eres un vencedor. Eres una vencedora. Eso no te puede limitar a decir no voy a ayunar más, no voy a orar más, porque entraré en un territorio peligroso. Entre más ahondes, entre más bogues mar adentro, más fuerte será la tormenta, más fuertes serán los vientos, pero más grande será la cosecha de victoria, más grande será tu triunfo, más grande será tu galardón. Ahora bien, dijimos que la tercera razón por la cual los justos sufren es porque el justo entró en una guerra espiritual. Y número 4, y en esta me voy a quedar un poquito más, pero no mucho tiempo. Dice que la cuarta razón es que tu fe tiene que ser probada. ¿Por qué sufre el justo? Porque su fe, tu fe y mi fe tiene que ser probada. Otra vez lo repito, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufren los justos? Porque tu fe y mi fe tiene que ser probada. Sí, Señor, porque tu fe, dice Pedro, tu fe es más preciosa que el oro. ¿Cuántos andan buscando oro? ¿Cómo nos gusta el oro? ¿Cuánto valor tiene el oro en el nivel material? Pero dice la escritura que hay algo que vale más que el oro. ¿Sabes qué es eso? La fe que tú tienes y la fe que yo tengo. Tu fe es más preciosa que el oro. Entonces, esa fe, por ser tan preciosa, todo lo que tiene valor, todo lo que tiene un gran precio debe de ser probado. En Lucas 22:31 dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Yo lo veía caer como un rayo y él venía sobre ustedes. Alabado sea Dios. Lucas 10. Después que fueron a predicar, después que fueron a evangelizar, después que sanaron a los enfermos, después que levantaron y resucitaron a los muertos, dice la Biblia que Satanás se molestó tanto que vino contra los discípulos. Y Jesús dice, él venía y caía como un rayo. Pero dice Jesús, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Por qué tanto interés de Jesús en la fe de Pedro? Porque la fe es más preciosa que el oro. Tu fe es más preciosa que el oro y por lo tanto debe de ser probada. La prueba de la fe. Bendito sea Dios. Estamos en un tiempo difícil y todo el mundo se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué este virus está impactando tanto el mundo? ¿Quién lo envió? ¿Satanás o Dios? ¿Quién es el causante de esta epidemia o de esta pandemia? Y pueden haber muchas respuestas, pero yo hoy te puedo decir que, número uno, todo lo que está sucediendo es porque Dios quiere que el mundo incrédulo se arrepienta, que el mundo incrédulo haga un alto en el camino, se detenga. Sí, usted, como usted estoy hablando, usted que todavía no ha querido conocer a Jesucristo. A usted que le han predicado y le han predicado y le han predicado, pero no ha querido recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Por causa suya es esta pandemia. Pero si usted se arrepiente, dice la Biblia, alcanzará la misericordia, la gracia de Dios y tu nombre será escrito en el libro de la vida y alcanzarás la misericordia y la gracia de Dios. Las pandemias, los juicios de Dios vienen, número uno, para que aquel mundo perdido, aquel hombre incrédulo, aquella mujer incrédula, aquel impío, aquel que no quiere nada con Dios, reconozca su pecado y se vuelva a Dios y se arrepienta. Pero número dos, todo juicio que Dios envía a esta tierra, todo juicio que Dios permite que caiga en este mundo, es, número dos, para probar la fe de sus hijos. La fe de la iglesia debe de ser probada. Tu fe debe de ser probada. Tu fe debe de ser zarandeada. Dios también prueba nuestra fe. Al pedirle, hay unos ejemplos importantes que se los voy a leer rápidamente. En la Biblia hay ejemplos donde Dios probó la fe de hombres y de mujeres. Número uno, al pedirle a un hombre que destruya su sueño, hablando de Abraham, su esperanza, Génesis 22:2. En el capítulo 12 de Génesis, Dios le da una promesa a Abraham. Pero en el capítulo 22, ese hijo que Dios le dio, Dios se lo pide y Dios lo hace para probar la fe de Abraham. Alabado sea Dios. Hay cosas que Dios te va a dar, hay cosas que Dios, hay respuestas que vendrán a tus oraciones. Podrás disfrutar de una bendición como Abraham disfrutó de su hijo, pero llega el momento en que Dios te lo puede pedir. Y ese momento lo que Dios está haciendo es probando tu fe, es probando tu confianza en Él. Abraham pasó la prueba, Abraham fue probado y dice la palabra que fue aprobado por Dios. Yo espero que usted también sea aprobada por Dios en este tiempo. Yo espero que usted también sea aprobado por Dios en este tiempo. Número dos, otro ejemplo más. Dice que Dios probó a un hombre al darle un plan extraño, hablando de Josué, para una campaña de guerra. Dios probó la fe de Josué y le dijo: Josué, tienes que darle 7 vueltas a Jericó. Si todo el pueblo se pone de acuerdo, enmudece, no habla en una sola palabra y le da la vuelta a Jericó por 7 veces, los muros se van a caer. Josué fue probado en la fe. ¿Quién dice que muros que medían 4 metros de ancho, más 4 metros, más 4 metros, era un doble muro, una doble muralla, iba a caer con que un pueblo le diera 7 vueltas? Pues Josué fue probado
en la fe, y Josué fue aprobado en la fe, porque Josué y todo el pueblo le dieron las vueltas a Jericó y los muros se vinieron al piso. Dios prueba la fe de un guerrero. Dios prueba la fe de Josué, alabado sea su nombre, dándole un plan extraño que le dé 7 vueltas a los muros de una ciudad. Dios prueba la fe de Gedeón. En Jueces 7:7 dice que Dios le reduce el ejército. Tenían 32,000 soldados, mas Dios se lo reduce a 300 soldados. ¿Cómo iba a enfrentar Gedeón a aquel gran ejército si tenía 32,000 y ahora Dios le deja nada más 300 hombres? Dios prueba la fe. Dios no solamente, aleluya, probó la fe de Gedeón, sino que quiere probar tu fe, porque quizás antes tenías mucho y ahora esta pandemia te redujo los recursos, ahora esta pandemia te redujo las fuerzas, los ingresos, y Dios dice, vamos a ver si cuando tenía 32,000 era fiel, ahora que tiene 300 va a seguir siendo fiel. Tu fe está siendo probada. Dios probó la fe de Gedeón. Y número 3, dice que allá en primer libro de Reyes 17:9, Dios prueba la fe de Elías al requerirle a Elías que dependa de una viuda pobre. Dice la escritura que Dios lo lleva al arroyo de Querit, le dice, escóndete ahí, los cuervos te van a traer carne y te van a traer pan, y el arroyo te va a dar agua. Y dice la palabra del Señor que Elías estuvo un tiempo, mientras había sequía en toda la tierra, Elías está en un tiempo dependiendo de Dios, de los cuervos y del agua del arroyo, pero dice la palabra que un día el agua se secó y los cuervos no volvieron, y apareció la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre va a aparecer cuando llegó tu escasez, cuando llegó tu enfermedad, cuando llegó tu desierto. Espera la palabra de Dios, porque la palabra profética siempre aparecerá cuando aparece tu necesidad. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Elías que fuera donde una mujer viuda. Elías hubiera dicho, Señor, si me envías donde un rey, si me envías donde un rico, yo puedo seguir confiando en ti. Pero Dios estaba probando la fe de Elías. El profeta obedientemente llega a Sarepta y se encuentra a la viuda recogiendo leña, alabado sea Dios, y le pidió primero agua y después le pidió comida. Ella dijo, aquello que ella es un ambiente de muerte, un ambiente de desolación, tenemos la última comida y mi hijo y yo nos comemos este poquito que nos queda de harina y de aceite y nos echamos a morir. El ambiente era de muerte, pero Dios envió al profeta a un ambiente de muerte para probar su fe. Dios te tiene en este tiempo para probar tu fe. Dios hizo que vivieras esta pandemia para probar tu fe, porque aunque huela muerte, aunque huela necesidad, aunque huela tragedia, alabado sea Dios, hay un Dios vivo que está esperando ver tu fe aprobada y activada para manifestar su gloria. Dice la palabra que la harina no cesó, ni el aceite tampoco menguó, sino que Dios proveyó. La prueba de la fe. Hay razones por las cuales los justos sufren, y una de ellas es que tu fe y mi fe tiene que ser probada. ¿Y qué decimos? ¿Y qué podemos decir de Hebreos 11? Ya para ir terminando. Hebreos 11:3. Cuando leo este pasaje, no dejo de sentir una sensación en mi corazón. No dejo de impresionarme al ver la fe de estos hombres, la fe de estas mujeres, la fe de esta generación. Dice Hebreos 11:3 que ellos fueron probados, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Por fe, su fe probada, taparon bocas de leones. O sea, se enfrentaron a leones, apagaron fuegos impetuosos, se enfrentaron a fuegos extraños y los vencieron. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad por la fe, su fe siendo probada. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, alabado. Por fe recibieron sus muertos, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Dijeron: mejor nos atormenten, no paguen nuestro rescate, déjenlos morir, porque ellos esperaban en fe lo que Dios les había prometido. Dijeron ellos: a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe probada, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, aunque su fe fue probada y fueron aprobados, no sacaron un 50, un 60, un 70, sacaron un 100. Su fe fue aprobada. Aún así no recibieron lo prometido. Dice el versículo 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe de ellos fue probada y pasaron la prueba, pero no recibieron lo prometido. Están esperando a que usted y yo pasemos la prueba. Están esperando a que tu fe y mi fe sea aprobada, y que tu fe y mi fe, siendo aprobada, pasemos la prueba y alcancemos el galardón igual que ellos. Cuando uno lee este pasaje, iglesia, uno se da cuenta en realidad que lo que estamos viviendo nosotros, hablando de los ticos, hablando de los costarricenses, no es nada. Esto minimizará nuestro dolor, nuestra angustia, quizás tu soledad, quizás ¿cómo lo puedo decir? Desesperanza. Quizás has dicho: Dios se olvidó de mí. Quizás has dicho como Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Pero sabes una cosa, todo esto está sucediendo porque tu fe está siendo probada y Dios quiere que tú pases la prueba. Job dijo: fui probado como el oro y salí como el oro. Fui probado por Dios y salí como el oro. Tu fe es más poderosa, más preciosa que el oro. Podemos resumir de la siguiente manera y podemos aplicar: Dios está probando la fe de muchos en este tiempo. El COVID-19, Dios lo ha permitido para esos dos propósitos principales: para que aquel que no se ha arrepentido se arrepiente y vuelva a Dios. Esta es tu oportunidad. Quizás pueda ser la última oportunidad. Número 2, para probar la fe de la iglesia y cumplir con ella su propósito. Pastor, entonces, ¿por qué el justo sufre en medio de una circunstancia como esta? Por 4 cosas importantes o razones. Porque los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia del pecado de Adán y Eva. 2, porque algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. En otras palabras, están con un piecito en la iglesia y otro piecito en el mundo, y por eso están sufriendo. Número 3, porque los creyentes también sufren por causa de la obra de Satanás, porque Dios le ha dado un poder a Satanás limitado para que sea príncipe de este siglo. Y número 4, la cuarta razón es que tu fe y mi fe tiene que ser probada. Esa es la razón por la cual estábamos pasando una etapa de sufrimiento. Esa es la razón principal por la cual la iglesia pasa ciclos y temporadas difíciles. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Debemos hacer lo que la Escritura dice. Debemos de entender que nuestra fe
está siendo probada. Y como Job tenemos que decir, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mi meta no es claudicar, tu meta no es claudicar, tu meta es pasar la prueba. Y Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la capacidad, hombre de Dios, mujer de Dios. Dios te va a dar las fuerzas que necesitas, las fortalezas. Así como todos estos hombres de la Biblia, y así como muchos hoy en el mundo están pasando esta situación, peor que nosotros, y la van a pasar, usted y yo también la vamos a pasar. Y vamos a salir más que vencedores. Hoy es un día especial para orar. ¿Y sabes por qué vamos a orar? Bueno, por muchas cosas. Pero lo principal es para que tu fe no falte. Y que al final de esta prueba usted pueda decir, bendito es Dios que me guardó, me libró de todo mal y me dio la capacidad para pasar la prueba. Y mi fe fue probada como el oro y puedo lucir mi fe para la gloria del Dios Todopoderoso. Vamos a orar para que usted en esta hora reciba fuerzas de parte del Señor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Llegará donde usted, está con usted para ayudarle, para bendecirle, para levantarle, para sanarle si está enfermo, para restaurarle si está caído, para salvarlo si está perdido, para tenderle la mano. Hoy Jesús, hoy más que nunca Cristo está con los brazos abiertos. En la cruz todavía hay espacio para que lleguen hombres y mujeres como usted y como yo, arrepentidos, a buscar la fuerza, la fortaleza de parte del Señor para alcanzar la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ese hombre, por esa mujer, oro por ese joven, oro por esa persona que hoy te recibe en el corazón, abre su corazón para recibirte como Señor y Salvador. Pero también oro por esa iglesia que está siendo probada. Oh Dios mío, que este tiempo, esta temporada, podamos nosotros recibir esas fuerzas, que nuestra fe se fortalezca, que después que haya acabado todo, como dice Efesios, vamos a estar firmes, más firmes que nunca. Si antes nos congregábamos, ahora nos vamos a congregar más. Si antes orábamos, ahora vamos a orar más. Si antes ayunábamos, ahora vamos a ayunar más. Si antes predicábamos, ahora vamos a predicar más. Porque este tiempo nos ha servido para que nuestra fe sea aprobada y que sea aprobada por Dios, para la gloria de su nombre. Yo bendigo, Señor, en esta hora a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa palabra nos ha regalado el Señor en este día. Quiero que usted tenga en claro lo que dice Romanos capítulo 5, que por la fe nosotros vamos a tener paz, que por la fe en nuestro Señor también vamos a tener entrada al cielo y vamos a estar firmes, pero también la esperanza no va a faltar. Amén. En este día quiero invitarle a usted que si usted ha sido bendecido, así como yo he sido bendecida, comparta este mensaje con sus contactos, con sus amigos de Facebook, con sus amigos de YouTube, con sus contactos del celular. Y esta palabra va a llegar a más personas alrededor de Costa Rica y hasta del mundo entero. Le bendecimos, bendigo su vida en este día. Somos Manantial de Esperanza, una iglesia en bendición y en crecimiento para la gloria de Dios. Espero que pueda sintonizar este mismo canal y esta misma red el próximo domingo.